Hoy les voy a enseñar y explicar detalladamente cuáles son los gastos mínimos que debe cubrir la pensión de alimentos, al menos en teoría, porque muchas veces en la práctica no se logran cubrir todas esas necesidades por la poca capacidad económica de la parte alimentante. Ahora, si no sabes qué es la pensión de alimentos o tienes alguna duda relacionada con ella, te invito a ver este video donde expliqué todas las generalidades. Sin perjuicio de aquello, para efectos prácticos de este video, vamos a entender la pensión de alimentos como una suma de dinero que paga el padre o la madre que no vive con el niño o niña y que tiene por objetivo cubrir las necesidades de su hijo o hija. Y tal como les enseñé en videos anteriores, la pensión de alimentos no solamente cubre los alimentos propiamente tal, sino que debe cubrir a lo menos estos 5 ítems: vestuario, recreación, vivienda, educación y alimentos propiamente tal. Antes de ir de lleno con el contenido, les recuerdo, este video no está dirigido a alumnos de derecho, ni mucho menos para abogados. Por lo tanto, esto no reemplaza una clase, no reemplaza un manual, sin perjuicio que quizás en algo les pueda servir. El objetivo del canal en general y de este video en concreto es acercar el derecho a la gente para que todas las personas puedan entender el contenido. Por lo tanto, vamos a hablar en un lenguaje coloquial sin ningún tipo de tecnicismo. Y vamos a partir por el ítem educación. Quizás este sea el menos problemático de todos, ya que todo gasto que el niño o niña tenga por concepto de educación debe ser considerado aquí. Por ejemplo, jardín infantil, colegio, universidad, instituto, etc. Pero además también debemos considerar los gastos accesorios a la educación, como por ejemplo bus escolar o transporte, materiales que normalmente se ocupan en los colegios, cuotas mensuales propias del grupo de curso, libros, etc. En segundo lugar tenemos el ítem vivienda. Este ítem es bastante interesante ya que existe mucha confusión en cuanto a cómo calcular este gasto. Presten atención a esta parte del video porque te lo explico inmediatamente. Muchas personas tienen la errada creencia que el gasto de la vivienda se calcula por el total del arriendo o dividendo. Por ejemplo, si el arriendo vale 500.000 pesos, en la demanda indican que el gasto del niño por concepto de vivienda son 500.000 pesos. Y eso no es así, en absoluto. Eso es un gran error que cometen incluso algunos abogados. Entonces, para poder calcular cuánto es efectivamente el gasto de vivienda que tiene tu hijo o hija, vas a hacer lo siguiente. Vas a sumar el total del arriendo o el dividendo más los gastos básicos de la casa, por ejemplo luz, agua, gas, internet, cable, etc. Y lo vas a dividir por la totalidad de los integrantes que viven en el inmueble. Entonces, una vez que ya realizaste esta operación y dividiste el gasto total, vas a multiplicar por la cantidad de hijos o hijas que tengas. Si solo tienes uno, te corresponde solamente la parte prorrateada de tu hijo o hija. Voy a dar algunos ejemplos para darme a entender de mejor forma. Primer ejemplo. Juanita tiene un hijo con Pedro. Tras la separación, Juanita quedó viviendo con su hijo y nadie más. Si los gastos en total, contando arriendo, agua, luz, gas, etc., son de 400.000 pesos, esto se va a dividir en dos personas que viven en la casa, Juanita y su hijo. Por lo tanto, el gasto del niño será de 200.000 pesos y no de 400. Y para el segundo ejemplo, vamos a seguir la misma línea del ejemplo anterior. En este caso, Juanita se va a vivir con su hijo, pero en este escenario no se va a vivir sola, se va a vivir con su nueva pareja, quien también tiene un hijo que vive con él. Por lo tanto, son 4 personas habitando el inmueble. Los gastos siguen siendo de 400.000 pesos. Por lo tanto, esta vez vamos a dividir los 400.000 pesos en 4, lo que nos da una suma de 100.000 pesos. Eso es lo que el niño gasta por pensión de alimentos, no los 400.000. Y muy probablemente te estés preguntando, ¿cómo se divide el pago? ¿Cómo se realiza el cálculo para saber cuánto pago? Te invito a ver este video donde explico todo detalladamente. Ahora, en cuanto a la recreación, la verdad es que no hay mucho que decir. Vamos a entender por recreación toda actividad de ocio que necesite el niño o niña para su desarrollo integral. A pesar de la sencillez del concepto, voy a dar algunos ejemplos para que no quepa ninguna duda. Vamos a dividir la recreación en 2 grupos, recurrentes y no recurrentes. ¿Qué quiero decir con esto? Los recurrentes serán todas las actividades que siempre están presentes en la vida del niño o niña. Por ejemplo, algún deporte, alguna actividad extra programática, como por ejemplo podría ser
karate, danza, natación, ballet, etc. Mientras que las no recurrentes son aquellas que, como su nombre lo dice, no están presentes siempre en la vida del niño. Esto puede ser, por ejemplo, una ida al cine, una fiesta, una junta con los amigos o simplemente ir a un restaurante. En cuanto al penúltimo ítem, esto es el vestuario, la verdad es que no hay mucho que explicar, no hay mucho que detallar. Vestuario es la ropa que usa tu hijo o hija y por supuesto debemos involucrar también el calzado. Ahora, yo sé que ustedes se estarán preguntando, ¿cómo calculo el vestuario? Ya que la ropa no se compra todos los meses. Y la verdad es bastante sencillo. Se hace una proyección anual de cuánto es lo que gasta tu hijo o hija en ropa y con eso tenemos el ítem vestuario para la pensión de alimentos que debe ser considerada mes a mes. Ejemplo, si tu hijo o hija se calcula que gasta más o menos 600.000 pesos en vestuario, eso nos da una suma de 50.000 pesos mensuales. Por lo tanto, el gasto del niño o niña serán de 50 lucas al mes. Y finalmente llegamos a los alimentos propiamente tal, la comida. Me imagino yo que aquí no es necesario aclarar ni explicar absolutamente nada. Sin embargo, lo único que me gustaría precisar es que los gastos del niño o niña son precisamente los que él o ella consume y no respecto de todos los que viven con él o ella. En resumen y a modo de conclusión, la pensión de alimentos no solo debe cubrir los alimentos propiamente tal, sino que además debe cubrir a lo menos los ítems que te mencioné anteriormente. Vestuario, recreación, entretención, educación, alimentos. Esto es lo básico. Y yo sé, lamentablemente yo sé que esto es teoría y que en la práctica muchas veces esto no se da. No se alcanzan a cubrir esas necesidades, principalmente por la poca capacidad económica del padre o madre que paga la pensión de alimentos. Eso es una realidad. Y ya, para finalizar este video, no me queda más que darte las gracias por llegar hasta esta instancia, gracias por verlo hasta el final. Si te gustó, suscríbete, es completamente gratis y me vas a ayudar bastante. Si tienes alguna duda, déjala en la cajita de comentarios. Si necesitas asesoría jurídica, me puedes escribir al WhatsApp más 569-4280-7796 y con mucho gusto te voy a atender. Nos vemos la siguiente semana en un video nuevo.